Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Deuteronomio capítulo 26. Mis primicias, una expresión de gratitud. Eso es lo que vamos a compartir en este día. Quiero contarle que la razón por la que nosotros estamos agradecidos es porque en nuestra vida hay un antes y hay un después. Y hoy vamos a poder tomar con nuestras primicias un tiempo de gratitud. Somos pueblo de Dios y aunque somos judíos por adopción, no somos judíos ni judaizantes. Siempre me gusta aclarar las cosas. Como pueblo de Dios somos muy dados a imitar muchas acciones de las personas, pero ojalá, como dice la palabra de Dios, podamos imitar lo bueno, podamos imitar lo justo y podamos imitar lo verdadero. Nuestras primicias son, mis amados, una expresión de gratitud y vamos a ver cómo lo ve el judío, porque la Biblia dice primeramente el judío y el griego y después nosotros. Vamos a ver cómo ve el judío este tiempo de primicias. Para mí el tiempo que nos ha colocado delante del Señor es un tiempo de tomar la tierra prometida. Hoy veo yo nuestra tierra prometida por delante y puedo extender delante de la iglesia la expresión tierra prometida como esa cima que nos ha traído el Señor a nuestra vida. Para todos, en un sentido muy literal, y lo hemos visto de esta manera, nuestra tierra prometida es la entrada al cielo, nuestra cima de la tierra prometida, y gloria al Señor porque todos vamos para allá. Pero nuestra tierra prometida en la tierra es alcanzar las promesas de Dios y vivir las vivencias del reino aquí en la tierra. Es exactamente las palabras de Jesús en la oración modelo, donde el Señor dice: hágase aquí en la tierra tu voluntad como es en los cielos, y venga a nosotros tu reino. Que vivamos como es el reino en la tierra, eso para nosotros es tierra prometida. Por eso nuestras primicias son una expresión de gratitud. Y vamos a leerlo y ahí sí vamos a poder explicarlo. Dice Deuteronomio 26. Me encanta este versículo 1 y quiero llevarlo a tu corazón en esta hora. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre es Emmanuel, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Te amamos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres fiel, tú eres maravilloso y excelso. Siéntese, amado, póngase cómodo. Y hoy vamos a hablar de mis primicias como una expresión de gratitud. Se nos pide, iglesia, que tengamos siempre cuidado de no olvidar de dónde nos sacó el Señor. Hay algo que me escuchas en muchas predicaciones, especialmente en tiempo de primicias, y es un reconocimiento especial. Algo que recuerdo día tras día, ese benecer glorioso, es que ciertamente no somos lo que Dios espera que seamos. Infortunadamente hemos recorrido nuestros caminos a nuestro tiempo y a veces hemos retrasado un poco los tiempos del Señor con nuestro comportamiento, con nuestras dudas, con nuestras inseguridades. Pero hay una certeza que sí tengo y es la que quiero dejar en tu corazón en este día. Ciertamente no somos lo que deberíamos ser. Nos falta mucho pelo para ese moño. Pero hay algo que tenemos que saber como iglesia hoy, y es que ciertamente tampoco somos lo que éramos. Hemos crecido. Hemos bajado un poquitico los índices y ciertamente hay muchas cosas que ya no hay en nuestra vida. Y de eso quiero hablarte en este día. ¿Qué son las primicias? Son un reconocimiento de gratitud y hoy hablaremos de ellas. Hablamos de la palabra bajurín como esta palabra que habla
Baquerín, de los primeros frutos. Es una ofrenda que se presenta a Dios, como dice la palabra de Dios, cuando hemos entrado a nuestra tierra prometida. Tengo una certeza y una convicción que este año es tiempo de toma de tierra prometida. Puedo ver cómo el Señor abre camino, cómo el Señor nos defiende, pero también tengo que ser muy sincera contigo. La tierra prometida jamás se ha tomado sin lucha. Y tenemos que tener una claridad muy grande, porque a veces esperamos que las promesas de Dios vengan sin lucha. Y bueno, batalla no es batalla, sino vienen las luchas. Y tenemos que entender que la tierra prometida será tomada. Y tenemos un malentendido con que la tierra prometida nos fue entregada, sí, pero será tomada. Y es algo, tu tierra prometida, si es tu salud, será tomada, ¿cierto? Y a punta de chicharrones y azúcares no vas a tomar tu tierra prometida de la salud. Hay cosas que tú vas a tener que hacer luchando. Muchas personas luchan contra el azúcar, otras personas luchan contra el alcohol, otras personas luchan contra el alimento, pero todos tenemos una lucha para tomar la tierra prometida. De hecho, a veces en la salud tenemos una lucha de fe para poderle creer al Señor que sí es posible estar sanote. Y para eso necesitamos levantarnos y creer, y creer. Pero a veces tu tierra prometida es tu matrimonio y tú tienes que luchar. Y a veces tienes que luchar contra tus amigos y tus conocidos y las personas que te dicen: no, el milagro no se va a producir, antes fíjese que su cónyuge anda con otra persona. Y usted tiene que levantarse y romper la incredulidad y derribar los argumentos. Pues lo que Dios hace al proponernos, y en esto de Deuteronomio 26 nos ayuda de una manera impresionante, porque Dios dice: cuando hayas entrado a la tierra, Jehová tu Dios te da por herencia, y cuando tomes posesión de ella, toma tus primicias como una ofrenda de agradecimiento, como una expresión de gratitud, pero también como una expresión de recordar de que tú sí eres consciente de dónde te sacó el Señor. Hoy día, y no puedo hacerlo desde mi corazón, la altivez, el orgullo, porque en verdad yo recuerdo claramente cuando no tenía para un bus. No sé por qué las personas lo olvidan, pero recuerdo claramente cuando no había mercado en mi alacena. También recuerdo claramente cuando estuve en cama y no podía pararme y no tenía las fuerzas para hacerlo. Y trato de nunca olvidarlo, y quiero recordarle que aunque allí en Isaías 18 se nos pide que no traigamos a la memoria las cosas viejas, yo no lo recuerdo para hacer memoria del dolor, yo lo recuerdo para hacer memoria de quién es Dios. Recuerdo cuando no tuve para pagar un servicio, y te lo digo siempre, iglesia, trato de nunca olvidar cuando yo debí. No soy arrogante con los pecados de las personas. Cuando una persona que tomó me dice: a mí me dan vómito los que toman, yo le digo: salvo que tú nunca hayas tomado, salvo que tú nunca hayas bebido. Pero son las palabras de Jesús en San Juan 8, cuando dijo: el que esté libre de pecado, solamente él tire la primera piedra. Cuando se levantan las personas con las piedras, cuando se levantan las personas a querer juzgarte y a querer señalarte, inclusive ante el dolor y ante la enfermedad, simplemente es quienes olvidaron. Y precisamente el tiempo de primicias es un tiempo para recordar. El Señor dijo, y voy a planteártelo parafraseado, pero es absolutamente claro en el texto: cuando hayas tomado tu tierra prometida. Para quienes hemos debido, tal vez la tierra prometida sea no deber, nunca más pagar intereses, haber podido tener ese data crédito hermoso, limpio, poder pagarle hasta la última persona y decir: no le debo a nadie, no le debo a nadie más que la honra y el amor, que es la deuda que nos dice Romanos, ¿cierto? No debáis a nadie nada más que la honra y el amor. Pero el tiempo de primicias también es un tiempo de retrotraernos a lo que fue nuestra vida y recordar. ¿Sabes qué dice? Voy a parafraseártelo, pero vas a poder leerlo con claridad. Dice: cuando hayas entrado a tu tierra prometida, cuando comience tu proceso de sanidad, cuando comience tu proceso de restauración, cuando comience tu proceso de restitución, ve a la casa de Dios con tus primicias y párate delante del altar, porque la fiesta de las primicias también es un tiempo de pararnos delante del altar y retrotraernos a lo que Dios ha hecho, y recordar cuando no teníamos para el bus, y recordar cuando no teníamos para el mercado, y recordar cuando no teníamos trabajo, y recordar cuando no teníamos salud. Es muy importante que recordemos que la fiesta de las primicias también es un tiempo
de recordar. Y la Biblia dice algo maravilloso. A mí me encanta porque dice, y lo voy a leer literalmente, dice: te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que entraba en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará tu canasta, tus primicias, las pondrá delante de Jehová tu Dios, y tú dirás, mira verso 5, entonces hablarás y dirás: delante de Jehová tu Dios. Nota, y esto es muy hermoso, las primicias como una expresión de gratitud, donde yo recuerdo cómo era mi antes. Siempre me parece maravilloso. Lo más lindo para mí del tiempo de primicias es pararnos delante del altar de Dios y decir: yo recuerdo, Señor, recuerdo con mucha alegría cómo eran las cosas. Recuerdo una primera persona venezolana en la plaza de mercado de Duitama tomando fotos y gritando como loca diciendo: aquí hay frutas, aquí hay verduras. ¿Vieron ese video alguna vez? Una persona llorando y gritando porque en su nación no lo había. Eso es el tiempo de primicias, donde le decimos: Señor, me recuerdo, especialmente si Dios te ha llevado muy adelante, si Dios te ha dado honra, si Dios te ha dado nombre, si Dios ha permitido, por ejemplo, que hace un año por este tiempo pagabas arriendo y hoy por lo menos tienes un empeño o tienes una casa en la que tú no pagas arriendo. Hoy, y esta expresión de gratitud yo la traigo porque pasado un tiempo de una sanidad gloriosa, donde Dios me sanó, y por eso yo creo en la sanidad. Un hijo me decía, pero pues él es un niño, él es un joven, él es un niño, y me decía: Paz, ¿y no es mejor no haber estado nunca enfermo? Sí, en verdad a mí me gustaría nunca haber estado enferma, pero valoro la sanidad tanto como el nunca haber estado enfermo. Pero cuando nosotros venimos, y quienes no han tenido casa, y mis amados lo saben mucho, de llegar a una casa a donde te dejen vivir por un tiempo, pero tú no pagas arriendo, y no voy a utilizar una expresión peyorativa como estar arrimado, como estas cosas. Pasar de eso a pagar arriendo es un triunfo de la vida. Y cuando tú tienes para tu primer arriendo es un triunfo de la vida, ¿cierto? Pero cuando tú ahorras y sacas tu empeño y ya no pagas arriendo, no es tu casa, pero es un triunfo de la vida, ¿cierto? Y cuando vamos de eso y ya con ese empeño das tu cuota inicial y ya es tu casa propia, no, tú ya estás en la cima, ya tu tierra prometida, y tú no dices: no, es que queda lejos, es que toca subir la montaña. La primera vez que la primerita empleada tuvo casa para mi vida, yo muy chiquita, yo estoy hablando de que yo tendría unos 16 años, trabajábamos en un almacén y su señora madre y ella compraron casa. Déjeme decirle que al sur del más allá, la casa quedaba, con decirte que aún hoy es lejos. Y estoy hablando de hace más de 30 años, porque yo tenía 16 y ella era mi empleada. Y me pidieron que les acompañara. Mira, todavía no en un contexto cristiano. Yo acepté a Cristo como unos 2 años después, pero yo no estaba en un contexto cristiano y ellos me pidieron porque habían sido cercanos. Es una historia muy particular. Hoy la niña que compró esa casa está en el cielo. Y fuimos, yo ni siquiera sabía que ella había partido, fíjate, pero fue una de las primeras empleadas que yo tuve en esta tierra. Y la señora madre de ella, 30 años atrás de esa historia, es decir, que hace 70 años o por lo menos 60, ella había sido la primera jefa de mi padre en esta tierra. Mira cómo las cosas. Y yo por eso el día de las primicias lo valoro tanto, porque tú no sabes el día de mañana qué traerá. Pero esa niña que fue la jefa de mi padre en su primer empleo, una señora de riquezas y ostentación, después su hija y ella fueron empleadas para mí. Cuando me pidieron que les acompañara a su casa, mira, quedaba en el infinito y más allá, pero yo quise honrar su amistad y yendo hasta esa casa, en un barrio que para ser el centro de Bogotá, yo vivía no en el centro de Bogotá, pero en lo que hoy es periferia del centro de Bogotá. Yo vivía más o menos en la 32 Sur, a 30 cuadras del centro de Bogotá, y de repente voy hasta ese barrio que quedaba en la 100 Sur, entrando en sentido horizontal y subiendo como unas 50 cuadras más, donde todavía no había transporte urbano, donde tocaba ir un rato en bus, un rato en pie, un rato en burro. Y llegamos hasta ese lugar, todavía lo digo como un ebenecer, y ellos estaban anonadados de su casa propia.
cuánto agradecimiento a Dios, cuánta alegría en su espíritu, cuánta canción, no lo podían creer. Mira, no les importaba que el bus les dejaba en un lugar, todavía no Transmilenio, estoy hablándole de antes, de la troncal de la Caracas en la ciudad de Bogotá, cuando todavía no Transmilenio, esos buses amarillitos y verdes que eran la locura, que se podía entrar vivo y no salir vivo. De ellos nos bajamos en mi infancia con mi papá. Yo calcularía que unas 10 veces, porque algo se presentó, una riña, un atraco, algo se presentaba porque era difícil, y yo los cogía por unas poquitas cuadras. Ella lo iba a coger hasta el paradero. Hablamos de una hora y media, 1 hora con 40 minutos, dependiendo del trancón en ese entonces en Santa Lucía, que era en la 42 con Caracas. Y ella de ahí para allá seguía hasta donde terminaba la Caracas, después subían un pocotón de camino y después andaban a pie un rato, con la ilusión de su casa, porque hay corazones agradecidos, déjeme decir. Ella era una niña joven, una muchacha de mi misma edad, pero su señora madre era una señora grande, que la había tenido en su adultez, es decir, que la señora por allá con 60 o 70 años hacía ese recorrido, pero con una ilusión y con un amor. Yo digo a veces como Jesús, nunca he visto tanta fe en el pueblo de Dios y tanta gratitud. Y a eso es a lo que se refiere la fiesta de las primicias. Dice, párate, párate y recuerda cuando no tenías para el bus, cuando no había mercado en toda la cena, cuando era diciembre y todos se estrenaban y tú no, y cuando tú estrenabas lo que otra persona había dejado. Ese tipo de cosas, recuérdalas en el día de las primicias y dile al Señor. Por eso me encanta a mí esta fecha, porque mira lo que dice que tú le tienes que decirle al Señor. Entonces hablarás, verso 5, con tu boca y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi papá, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. ¿Cuál es el principio que se extrae? Porque las personas que no conocen la Biblia, y en esto yo soy un poquito fuerte con las personas, la Biblia dice en primera de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Fíjese que a veces cuando celebramos tiempo de Pascua y tiempo de primicias, la gente dice judaizar, pero al que celebra Halloween no le parece malo. Qué extraño, ¿cierto? Y nuestras naciones quieren imitar lo malo, pero no lo bueno. Pero Jesús dijo, y el escritor a los hebreos dijo, todas estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo. No tenemos que cuando decimos judaizar es literalizar, pero cuando decimos tomar los principios es extraer lo que me sirve a mí. ¿Entendemos la diferencia? La diferencia es que una cosa es imitar a los judíos, ponernos las trencitas, su ropa y su cinturón, y otra cosa es extraer los principios que me sirven a mí. De hecho, la historia de San Juan 8 es muy verídica para esto que te estoy diciendo. San Juan 8 no aparece en los primeros escritos de la Biblia. Cuando se encontraron los primeros fragmentos del Evangelio de Juan, no está en los escritos originales. ¿Por qué no la quitaron? Si un legalista religioso hubiera podido decir, no, esa historia no está, quitémosla, porque es demasiado importante. ¿Tú crees que no es importante la historia de la mujer adúltera? ¿No es un mensaje demasiado profundo el no tires la piedra y no juzgues a nadie? Cuando vino el redactor de PDT, ¿sabes que él vino acá a enseñarnos? Y de Nueva Traducción Viviente, déjeme decirle que una persona que puede revisar 2 modelos distintos de Biblia y ver todas las cosas con puntos y señales es una persona sabia por Dios. Y él dijo, yo mismo dije, no saquen esa historia, es demasiado profunda. Entonces lo que estamos haciendo nosotros hoy es extraer los principios que están en la palabra de Dios, no imitando a los judíos, extrayendo los principios. ¿Cuál es el principio aquí? Que debo sacar un día del año para decir gracias. ¿Por qué no imitamos la fiesta de acción de gracias de los Estados Unidos? Es que celebran los pioneros. No, a mí no me interesa a ellos que celebren. Yo también tengo que dar gracias. Yo también tengo que dar gracias. Pero fíjate que toda nuestra nación imita Halloween. Fíjate que la gente quiere hacer esa fiesta y podemos imitar lo malo pero no imitar lo bueno. ¿Cómo me gustaría que todos los días del año nosotros pudiéramos decir gracias? Pero si podemos hacerlo un día al año, que es la fiesta de las primicias,
lo haremos con amor. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Voy a extraer el principio de aquí. Párate y habla delante de Dios todo lo que tú recuerdes en ese día que Él ha hecho por ti. Y no importa si te retrotraigas 50 años. Sí, Señor, recuerdo cuando no tenía para el tetero, pero hoy tengo. ¿Y sabes qué dice? Que sus palabras fueron: un arameo sin nada era mi padre. Algunos de nosotros podemos decir: si mi papá no tenía ni para el bus, o si tenía yo no lo sé porque yo no lo conocí y él no me dio, o mi papá no vivió conmigo, pero yo tengo un Padre en los cielos que me trasladó de las tinieblas a la luz admirable y me proveyó. Entonces, ¿en qué consiste este principio de engrandecer a Dios? En que me pare delante de Dios este domingo y cuando venga delante del Señor haga un reconocimiento público de que yo sé en qué condición estaba. Yo sé en qué condición estaba, ¿cierto? Yo lo sé. Yo sé, por ejemplo, hoy yo hago un reconocimiento público. En un día como hoy, en este día y en esta hora, yo estaba en el hospital todo el día en el trasplante de mi esposo. Siempre lo recordaré. No puedo dejar de recordar la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios y el amor de Dios. Pero me pasa a veces en otras circunstancias, cuando miro la alacena y digo: hubo épocas en mi vida en que aquí no había. Entonces, cuando hacemos esto, ofrecemos nuestro engrandecimiento de Dios. ¿Quién es grande? Cuando tú dices: Señor, el año pasado pagaba arriendo, pero hoy tengo un empeño. O ya tengo mis ahorritos para el empeño. O el año pasado pagaba empeño, pero hoy tengo una casa. Pero hoy tenemos a alguien con casa. Toca ir hasta el centro a pagar los recibos. Yo escucho esas: toca pagar la administración, toca hacer esto. Y yo digo: ¿en verdad es cierto? ¿Te quejas de eso? ¿Te quejas de ir a pagar el arriendo cuando tienes para pagarlo? ¿Te quejas de ir a comprar los medicamentos cuando tienes para comprarlos? Iglesia, creo que necesitamos replantear nuestros pensamientos. Hemos dado todo por sentado y por eso la fiesta de las primicias es un tiempo donde me paro y Señor, hace 4 años yo no tenía casa. Señor, hace 5 años yo no tenía ropa. Señor, en este mismo día, hace 15 años, hace 10 años, estaba atravesando por un problema de salud, Señor. Pero en tu bondad, en tu misericordia, hoy las cosas son diferentes. Mientras no se despierte un espíritu de agradecimiento en nuestro corazón, tenemos un riesgo muy grande que el que olvida su historia está condenado a repetirla. Si olvidas lo que fue el proceso de salud, si olvidas lo que Dios hizo por ti, si olvidas cómo Él te trasladó de las tinieblas a la luz admirable, yo no puedo olvidarlo, no puedo. Y cada vez que trato de olvidarlo, el Espíritu Santo en su bondad me lo recuerda. Pero todavía me recuerdo muy chiquita, en los tiempos, no voy a decir de todo fue escasez, no, tuvimos unos tiempos de abundancia impresionante, de ir al supermercado y llenar 5 carros, también los hubo. Pero también tuvimos unos tiempos de escasez impresionante, que recuerdo que la buseta para ir al centro valía 15 pesos y no los teníamos. Y mi hermana y yo nos íbamos a pie. Entonces, cuando pienso en eso, me paro el día de las primicias y digo: una persona que no tenía mucho era mi padre. Y hoy nosotros tenemos una casa donde dormir, ajena o propia. Si es ajena, me parece impresionante que vivamos en la casa de otra persona como si fuera nuestra y no la confíen como si fuera de ellos. Ojalá honremos eso, cuidando las paredes, cuidando los pisos. Ojalá honremos eso. Ojalá honremos que otra persona trabajó mucho para comprar una casa, trabajó mucho y creo, una de las cosas horribles que escucho en estos días es: la gente que se le quemó su casa es rica. ¿Cómo pudiéramos pensar una cosa tan horrible como esa? Mi hijo tiene plata, que pague. Esos solo son corazones malos. Y Dios nos invita a no tener un corazón malo. ¿Qué interesa que una persona haya podido comprar una casa de $7 millones? Antes, todo lo contrario, eso nos debe llevar a reflexionar. No se quedaron pobres, yo lo sé que no, tal vez puedan volverla a comprar. Pero allá nacieron sus hijos, allá educaron a sus hijos. Y ayer no había nada en esa casita. Es más, los que tenían mucho perdieron mucho, los que no tenían mucho perdieron poco. Pero si nosotros seguimos con un pensamiento de arameos, nos va a tocar decirle que no sea tan arameo, hermano.
No sea tan caldeo y no podemos tener una bendición especial. Y nosotros como iglesia no podemos hablar el lenguaje de este mundo, que son los ricos, porque tú lo vas a hacer también. Porque la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 18 que Dios mismo te enseñará a hacer las riquezas. Que nadie tiene una obligación con nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos. Y que si alguien en su bondad, imagínate a tu hijo, imagínate tu niña graduándose y después del grado diciéndote: mamá, no trabajes más, que yo te voy a aportar esto mensualmente. ¿Tiene una obligación de hacerlo? No, no es su obligación. Si lo hace por amor. Y máxime que nosotros miremos hacia atrás y digamos: ¿cómo fui yo cuando ellos eran pequeñitos? ¿Cómo yo fui con ellos? ¿Cierto? Porque nosotros miramos eso. Hoy hay los comerciales que dicen: cuida a los mayores, bendice a los mayores. Pero yo te pido que nosotros, si me cuento entre los mayores, seamos agradecidos con Dios. Si tu hijo llega con un pan, bendito sea el Señor, que Dios le tocó el corazón. Si no trae un pan pero viene él, bendito sea el Señor, que vino a saludarte y Dios le puso el corazón de querer cómo venir. Tal vez, y lo siento mucho, esto ya desde hija, que a veces no vamos con la cortesía que debe ser, que a veces nos tornamos como jueces y el papá está enfermo y queremos regañarlo porque no comió, porque sí comió, y nos tomamos un poco de groserita con ellos, que no debemos hacerlo tampoco, porque aunque de repente hoy nos veamos más grandes y de pronto en otras condiciones físicas o económicas, nosotros no tenemos derecho a juzgar a nuestros padres. Y lo que hace la fiesta de las primicias, por eso mis primicias son una expresión de gratitud, es que yo me paro como ese arameo que ayer no tenía para el bus. Yo alguna vez no tuve para el bus. Que ayer no tenía para un tinto. Yo alguna vez no tuve para un tinto. Yo también fui a la universidad sin para el bus, sin para unas fotocopias. Yo también vi en la universidad personas que se compraban 2 gaseosas y 5 empanadas y yo pasaba saliva porque no tenía para comprar la empanada. También pasé, como también tuve para decir: venga, yo le invito a la empanada. He tenido todos los momentos, en el que hay, en el que no hay. Y por eso cuando vengo a las primicias y tomo Deuteronomio 26, me paro y digo: venga, ¿cuál es el principio a extraer ahí? Que nunca olvide de dónde me sacó el Señor. Que nunca olvide que hoy no voy al restaurante porque de pronto hace un año no había para ir al restaurante, y digo: eso tan feo, eso tan no sé qué, sáqueme en eso, ¿cierto? Recuerdo con unos amigos en un restaurante, a los niños riéndose, y yo decía: se estaban burlando del papá, y yo miraba porque estaban como molestándolo, y me decían: ¿no sabes por qué, Paz? Porque en la casa, si mi mamá se demora 1 minuto en traer el plato, mi papá se enloquece y grita y dice que ya no come. Y acá llevamos 40 minutos esperando y no puede decir nada porque tú y el pastor están acá. Imagínate. ¿Por qué? Porque no estamos siendo coherentes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? ¿Y cuál es el principio a extraer acá hoy? Te presentarás en el altar y hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Verso 5. Yo estuve a punto de perecer, yo estuve enfermo, yo estuve sin mercado, yo estuve sin parar. Todos los que pagamos arriendo un día, dígame cómo corrían los meses y cómo era que faltara a la fecha lo del arriendo. Quienes pagamos intereses y pagamos intereses sabemos lo que es eso. Cómo corre un mes y cómo tu corazón empieza: Señor, yo no quiero quedar mal. Lo sabemos, ¿cierto? Lo sabemos. Que llegó la persona que teníamos que darle el dinero y no lo teníamos. Por eso la invitación de la fiesta de las primicias es una expresión de gratitud. Parémonos y recordemos la parte del vaso que ya está llena. Miremos la parte del vaso que ya está llena. No tuve el infortunio que de pronto personas tuvieron de no conocer a su papá o no conocer a su mamá, y que de pronto les tocó vivir en la casa de un tío, de un abuelo, de un primo, y allí no fueron tratados como hijos. Y hoy miro y digo: hoy tienes tu propia casa, hoy tienes un hogar, hoy tienes a tu esposo y tú eres la señora de la casa y tú mandas en tu casa y las cosas en tu casa se hacen como tú. ¿No es eso un motivo para pararse delante de Dios? Algunos tuvieron hermanos mayores fuertecitos, groseritos, odiositos, y hoy tú eres la señora de la casa.
Y hoy ellos crecieron, y hoy ellos están en otra condición de salud, y hoy la que los bendices eres tú. Y te acuerdas cuando ellos solo era pao pao y maltrato, y hoy te necesitan a ti. Por eso la fiesta de las primicias es para que nos paremos y recordemos lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya hizo. Yo cuando veo a los hijos honrar a sus padres con un almuerzo, con un mercado, con una pijama, con algo, yo digo, en verdad nuestros hijos han aprendido a honrar. Y yo le doy gracias a Dios. Sé que se desarrollará mucho más la honra en la medida en que nosotros desarrollemos más amor. Pero por favor, nunca desarrollemos ingratitud. Que jamás nos permitamos olvidar lo que el Señor, a través de nuestros hijos, nuestros amigos y familiares, ha hecho por nosotros. Él mismo nos dio la casa donde vivimos, sea en arriendo, sea en empeño, sea propia. Él nos tiene debajo de un techo. Alabado sea el Señor. Sea que hay muchas cosas como un celular o un auto que no son un lujo, que hoy las cosas que están en la casa no son un lujo. Y déjeme decirle que el ciudadano promedio, el ciudadano de a pie, en este momento no está pensando en lujos. Nosotros pasamos de la transición de diciembre a modo listas escolares, y no importa si los niños están en kinder o están en universidad, todos necesitan un cuaderno y un esfero. ¿Y con qué te despiertas al otro día de que pasan las fiestas de Duitama? Los uniformes de los niños. Ayer me decía una mamá, vale 1.700.000 todo, matrícula, uniformes, pensión, uniformes de diario, uniformes de deportes y lo que hay que llevar. ¿Sabes lo que es eso? Para una persona que no gana eso. ¿Y si tiene más de un hijo? ¿Y si tiene 3? Y tú me dices, pero es que los niños en gratuidad no pagan eso. Igual hay que comprarles uniformes, igual hay que comprarles zapaticos. Entonces eso es lo que estamos haciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hacemos en el tiempo de primicias, extrayendo el principio de la palabra de Dios, es retrotraernos a lo que Dios ha hecho y ver lo que ya hizo, que ciertamente podía el Señor decir, a su cuenta y riesgo, trabajen si pueden, que sus hijos estudien. Dígame la verdad, ¿qué hacían las generaciones anteriores? Hijo, no hay plata, estudia cuando tú te lo puedas pagar. ¿No hicieron eso los padres y los abuelos? Yo lo vi con estos ojos. Yo vi papitos que dijeron, lo siento, no es falta de amor, pero hasta quinto te sostengo. Si quieres te toca en la nocturna, si no te pagas tú mismo, si no esto, si no lo otro. Yo lo vi con estos ojos. Ya la generación anterior a la mía, la de mis padres, ya a ellos no importa, y si nos toca comer mute, y si nos toca no tener nada, y si nos toca no comprar casa, y si nos toca vender la casa para que usted estudie, para que usted salga adelante. Pero generaciones anteriores no era así. Entonces vamos a la presencia de Dios y parémonos, y todos juntos, cuando el pastor nos invite, parémonos y con lágrimas en los ojos y derramando en nuestro corazón como agua, digámosle, Señor, yo sí me acuerdo cuando pagaba arriendo, yo sí me acuerdo cuando no tenía para el arriendo, yo sí me acuerdo cuando chiquita pasé de casa en casa, un rato con los tíos, otro rato con los abuelos, otro rato con los primos. Yo sí me acuerdo. Y cuando te acuerdes de eso, no albergues la amargura, no albergues el dolor, acuérdate del agradecimiento. Tal vez alguien diga, yo sí me acuerdo que mi mamá no tenía para comprarnos ropa, que nos la compraban nuestros tíos, que mi papá no nos tenía para Navidad, que la Navidad no la daban nuestros abuelos. Y cuando nos acordemos de eso y estemos hoy en otra condición, y como sea, nosotros así sea podamos comprarle el día del cumpleaños unas medias al hijo, y nosotros podamos aunque sea comprarle un cuaderno y un esfero a la hija, y nosotros aunque sea podamos apoyarlos en oración para que la universidad sea gratis y para que tenga para su computador, porque ahora lo necesita. Nosotros le demos gracias a Dios. Por eso este tiempo es muy importante, y lo más que hacemos en nuestras primicias es levantar canción de gratitud y le decirle, Señor, en verdad Dios es bueno, su fidelidad es incomparable, porque de no ser por Él no habríamos pasado a lo que hoy tenemos, poder ofrecerle una vida diferente a nuestros hijos. Si ya les ofreciéramos alimento, les digo, me parece impresionante donde hay 8 o 9 bocas hoy, ¿cierto? Me parece impresionante cuando la bandejita de los recortes
trae 4 porciones, o 3, ¿cierto? Mis amadas saben más de eso. Y le doy tantas gracias a Dios. Y me paro en los caminos y le digo: papá, que todos los días sean una oportunidad para darte gracias. Que todos los días. Pero esta fiesta especialmente, más que cualquier otro momento, tenemos una indicación bíblica, Deuteronomio 26, verso 5, párate. Y dice: y háblalo. Háblalo cuando te pares acá el domingo con el Señor. Dile: papá, hace un año, mira, cuando mi esposo enfermó quedamos sin estas cositas, pero no nos ha faltado nada, Señor. Cuando recortaron personal, cuando pasó esto, cuando pasó lo otro. Y háblalo delante de Dios. Y no calles y no escatimes. Y si hoy no estás pagando arriendo porque tienes un empeño, háblalo delante, Señor. Y dile: papá, hoy no voy a pagar arriendo. ¿Cómo me alegro? No tengo palabras para darte gracias, porque tú sabes lo que era en el corazón recibir el sueldito y dar todo para el arriendo y que quedara tan poquito. Pero hoy queda un poquito más, Señor, y estoy agradecido. Y háblalo, háblalo. Y hoy me puedo comprar unas vitaminas y hoy puedo echar un pedacito de carne a la sopa, porque ya no se va todo en arriendo, Señor. Y yo quiero darte gracias. Y sé que vienen cosas mayores. Ya sé que estoy en empeño, sé que estaré en casa propia, Señor, pero hoy te agradezco el empeño mientras viene la casa propia. Un amigo mío llegaba a la casa y era muy cómico porque le decíamos: ¿quieres un cafecito o quieres un chocolate? Y él decía: el café mientras está el chocolate. Y entonces yo aprendí a amarlo, porque es que son personas de fe. Y entonces dice: Señor, te doy gracias por el arriendo mientras me das el empeño. Gracias por el empeño mientras me das la casa, Señor. Pero sé que vamos en aumento. Así que la invitación muy especial es que empieces a recaudar y a recordar en tu mente por todo lo que le vas a dar gracias al Señor este domingo. Por todo, tú vas a dar gracias por una cosa, vas a dar gracias por la otra, y todo lo que tu vida ha mejorado. Mira cómo te ves hoy. Voy a dejarte una tareita. Cuando llegues a tu casa, mírate al espejo y mira cómo te ves hoy. Más joven, más saludable, cómo Dios te ha rejuvenecido desde que estás en Cristo, cómo Dios te ha ayudado. Mira hoy cómo brincas, saltas, corres y tienes más años que ayer. Mira cómo Dios ha sido bueno contigo. Mira cómo, así sea una vez al año, tú vas al almacén, te compras el vestido de tus sueños, los zapatos de tus sueños, y lo puedes hacer. Así sea una vez. Vendrá tiempo en que haya más prosperidad, pero comencemos a ver la parte del vaso que está llena. Y las primicias son un tiempo para mirar la parte del vaso que está llena. Y como este hombre que llegó, dice al pastor que encuentres en ese momento, no importa cuál sea, solamente cerciórate que es la casa de Dios donde Dios puso su nombre, y párate en el altar. Es un mandato. Y recuerda todo lo que hasta hoy Dios ha hecho por ti y lo que ha hecho por tus hijos. Tal vez nos toque como Jod. Los hijos hoy no agradezcan mucho y digan: yo con esta cabeza compré ese carro y yo con estas fuerzas compré esa empresa. Nosotros digámosle: Señor, si tú no le dieras la inteligencia a mi hijo, no compraría. Nosotros demos gracias. Entonces, tarea: vamos a retrotraernos a todo lo que Dios ha hecho. Y si en esta noche, cuando estés durmiendo, te acuerdas cuando era chiquita y querías esos zapatos y no se pudo, dile: Señor, y tú me has bendecido. No me amargué, no entré en espíritu de abandono, no me sentí triste. Aquí estoy. Hoy me puedo comprar el saquito que quiero. Demos gracias. Demos gracias. Si el año pasado no te alcanzaba para las vitaminas porque todos se iban arriendo, y hoy por tener un empeño puedes comprártela, hoy da gracias. Pero vamos a pararnos delante. Y si Dios usó a alguien, así sea para un dulce, así sea para un vaso de agua, que Dios bendiga a esas personas. Que Dios bendiga a esas personas. Porque la Biblia dice que el que aunque sea le haya dado un vaso de agua a un hijo de Dios, será bendecido. Y nosotros que hemos sido agradecidos, y que nadie podrá decir que nosotros hemos manifestado alguna vez en nuestra vida desagradecimiento, sabremos qué bendición hay. Amén. Así que colócate sobre tus pies y prepárate para un fin de semana de agradecimiento, para decirle a Papito Santo: gracias. Señor, yo lo veo exactamente como lo dice Deuteronomio 26, verso 5. Un pobre arameo
sin nada era mi padre y así se unió a mi madre. Pero nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a luchar. Años de pagar arriendo, años de pagar deudas, años de pagar intereses, años aún con problemas y dificultades de salud, pero aquí estamos agradecidos. No nos acostamos sin comer y vemos tanto futuro lindo delante de nosotros, porque ni siquiera suple solamente nuestras necesidades, nos das más allá de lo que podamos esperar, nos das más allá. Y yo espero, Señor, que en mi propio corazón y en el corazón de cada hermano se despierte ese corazón de agradecimiento. Se despierte ese corazón de agradecimiento. Despiértanos, oh Dios. Despiértanos, oh Dios, porque del mañana nadie sabe. Lo único que tenemos seguro es que tomados de la mano de Dios, nada nos faltará. Oh, si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. En delicados pastos nos pastoreará. Junto a aguas de reposo nos apacentará. Él conforta nuestra alma. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán por todos los días de nuestra vida, y en la casa de papá moraremos por largos días. Hace unos años en esta misma fecha había enfermedad, hace unos años en esta misma fecha habían compromisos económicos o habían dificultades de hogar, pero hoy y ahora diferente, tomados de la mano de Dios, como ese arameo, nos paramos delante de ti y hablamos que nuestra vida ha habido un antes y un después, y que será cosa gloriosa la que tú vas a hacer con nosotros de aquí en adelante. Oh, retrotraigámonos a las bendiciones, como hoy tú cuentas tus bendiciones, como tú ves cómo se abren los cielos, como tú ves cómo tu salud va en aumento, como Dios se encarga de las necesidades de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, de tu padre, como tú ves a Dios tomar tus dificultades en sus manos y angustiarse contigo y decir: no temas, yo te ayudo. Y en este tiempo de primicias abrimos nuestro corazón al agradecimiento. Papá, que nuestras primicias sea una expresión de nuestro agradecimiento, un reconocimiento de que en nuestra vida hubo un antes y habrá un después, y que será cosa tremenda la que hará con nosotros. Que cada tiempo de primicias podamos pararnos en tu altar y reconocer que Dios ha sido bueno, que Dios es fiel, que Dios es maravilloso, que Dios nos ayuda. Gracias, Señor, por el alimento en nuestra mesa, por el vestido en nuestro cuerpo, por el techo sobre nuestra cabeza, que son necesidades cumplidas, pero gracias también por el cumplimiento de los deseos, por la oportunidad de estudiar, por la oportunidad de trabajar, por la oportunidad de adquirir el empeño de comprar la casa, por la oportunidad de ir siempre en avance. Por favor, concédenos, Señor, que nos levantemos en fe, que nos levantemos en gloria, que nos levantemos en esperanza, y que siempre recordemos cómo éramos antes y dónde nos tienes ahora. Que jamás se nos olvide el camino que hemos recorrido, y como dice Deuteronomio 8, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios cuando hayas tomado todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Cuídanos de olvidarnos de dónde nos sacaste, Señor. Cuídanos de las soberbias, presérvanos de las soberbias, presérvanos de la arrogancia. Por favor, presérvanos de la arrogancia de juzgar a los que deben, de juzgar a los que tienen luchas, y olvidarnos que nosotros también debimos, y olvidarnos que nosotros también recorrimos un camino de deuda, un camino de escasez, un camino de enfermedad. Que nunca, pero nunca se nos olvide el camino que hemos recorrido, y que eso nos dé una expresión de agradecimiento a nuestro Dios y a todas las personas que han estado a nuestro lado. Señor Dios nuestro, gracias por despertar hoy el agradecimiento en nuestra vida. Gracias. O comience a prorrumpir en agradecimiento, primeramente a Dios, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos, a esas personas que han sido parte de esta bendición, a esa persona que cuando no tenías para el bus te dijo: Fresca, venga, yo le presto para el bus, no me los devuelva. A esa persona que te acompañó, a esa persona que te dijo: ven, vive en esta casa gratis mientras no tienes para pagar el arriendo. Que tengamos un corazón agradecido, que nunca olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y utilizó instrumentos
momentos de vida, cuando estabas allí desesperado diciendo, ¿y cómo pago el arriendo? ¿Y qué vamos a hacer en este tiempo de pandemia? Alguien te dijo, vive en mi casa, hazlo gratuitamente, no te preocupes. Alguien te apoyó con mercado, alguien golpeó a tu puerta con un vestido, alguien siempre estuvo pendiente de ti. Pues el Señor Jesucristo hizo eso. El Señor Jesucristo colocó esas personas, y Dios en su bondad, en su misericordia, extendió amor y bendición delante de nosotros. Y me despido de la audiencia diciéndole, mis primicias son una expresión de mi agradecimiento. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.